El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado enviar a prisión al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su ex asesor, Koldo García, aunque mantiene las medidas cautelares vigentes para ambos. Las asociaciones populares han solicitado prisión para ambos, pero el magistrado ha rechazado esa petición y ha optado por seguir la propuesta de la Fiscalía, que consiste en la prohibición de la salida del país, la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en sede judicial. Aún así, según el auto, existen sólidos indicios de criminalidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración a los medios que estaban allí presentes y se han montado directamente en un taxi que les estaba esperando en la puerta. Las reacciones no se han hecho esperar. El Partido Popular sigue exigiendo la dimisión de Sánchez. Los socios de Sumar exigían esta semana y exigirán medidas contundentes contra la corrupción. Page, uno de los varones socialistas, dice que todo se sabrá y Vox está dispuesto, ha dicho, a apoyar cualquier moción de censura. Hoy yo creo que las declaraciones que importan son las de otros. Pero ¿y qué le parece? Que todo apunta que puede haber un pacto de silencio en el Supremo. No tengo ni más mínima idea. Se termina sabiendo siempre todo. Por lo tanto, quien concluyó la semana pasada con la Guardia Civil registrando Ferraz y varias dependencias del Gobierno, ha comenzado una nueva semana en vilo por si su banda sale del juzgado en furgón policial. Tenemos un presidente del Gobierno en manos de un puñado de supuestos delincuentes. Ábalos y Koldo podrán aplazar sus confesiones, pero Sánchez no puede aplazar su dimisión. Sí queremos trasladarle al Partido Socialista que tiene que empezar a dar muestras de ambición en la lucha contra la corrupción. Y hoy queremos plantearle que esta semana tiene que dar muestras de que está por lo menos detrás de apoyar dos medidas, que son dos primeras medidas de un paquete que tiene que ser más grande, que le exigimos a la que se comprometa. La primera es en el desbloqueo de la Agencia Española de la Lucha contra la Corrupción y la segunda en aumentar las penas para las empresas que corrompen. En consecuencia, desde Vox queremos reiterar, en primer lugar, que mantenemos la mano tendida a los diputados que quieran desmarcarse de la corrupción de unos y de otros y que no soporten esta parálisis política en el Congreso de los Diputados. Y por lo tanto, que nos sirve cualquier fórmula para la moción de censura, con cualquier candidato dispuesto a convocar elecciones y, por supuesto, cualquier fórmula planteada por la sociedad civil como las que hemos escuchado esta semana pasada. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de ello en nuestra mesa de tertulia y aquí en nuestra comunidad tenemos buenas noticias. Tenemos que hablarles de la nueva unidad de ensayos clínicos de La Rioja que está situada en el Centro de Investigación Biomédica, el CIBIR, un espacio diseñado para investigar nuevos medicamentos contra el cáncer con terapias dirigidas a tumores como los de mama, ovario o próstata. Con tecnología de última generación y un equipo especializado, esta unidad va a permitir que pacientes accedan a tratamientos innovadores sin salir de la comunidad, un paso clave para situar a La Rioja en la vanguardia de la investigación oncológica. Con 5 profesionales al frente y el respaldo del sistema público de salud, esta unidad espera recibir a sus primeros pacientes este verano. Podamos empezar a tratar pacientes a lo largo del verano con este primer ensayo. Se trata en este caso de una terapia dirigida, una medicina personalizada que va a ser útil para pacientes que tengan mutaciones muy específicas de tumores de ovario, mama y próstata. El crecimiento va dependiendo, va alineado con el número de ensayos que vamos abriendo. Más ensayos, pues más posibilidades para más pacientes. Con lo que el primer año, si podemos tratar en torno a los 20 pacientes, pues estaría fenomenal, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es tratar bastantes más pacientes. Ahora mismo estamos un equipo de 5 personas trabajando aquí. Posiblemente pues hay otras unidades que comentábamos antes, como las de Madrid o de Barcelona, en las que tenemos están trabajando pues en torno a las 50, 60 personas. Pues en algún momento podremos pretender o llegar a esos números, ¿no?
Bueno, pues lo hemos visto, La Rioja da un paso firme hacia el futuro de la medicina con la puesta en marcha de esta nueva unidad de ensayos clínicos en el CIVIR, un espacio pionero que permite a pacientes acceder a tratamientos innovadores contra el cáncer sin salir de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con el director gerente de Rioja Salud para conocer, bueno, qué supone este avance, cómo va a funcionar esta unidad y qué impacto tendrá en los pacientes y en la sanidad riojana. Le damos la bienvenida ya a Juan Carlos Oliva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, María. Muchas gracias. Bueno, díganos, ¿qué supone para Rioja Salud y para el sistema sanitario riojano esta nueva unidad de ensayos clínicos? Sí, pues la verdad es que es un paso muy importante. Representa un paso más en la estrategia que ha marcado el Gobierno de La Rioja y la Consejería de Salud para hacer de Fundación Rioja Salud a lo largo de esta legislatura un referente a nivel nacional en investigación e innovación. Pero sin duda alguna lo más importante es que esta infraestructura, esta nueva unidad, representa un motivo de esperanza para los pacientes oncológicos y sus familiares. Esta unidad, desde mi punto de vista, tiene 4 grandes beneficios. En primer lugar, y como acabo de decir, pues sitúa a La Rioja en la primera línea de la lucha contra el cáncer. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que los pacientes de La Rioja y también de las comunidades limítrofes van a poder acceder a terapias innovadoras que no están accesibles al resto de la población. Esto obviamente es de interés en cualquier patología, con cualquier enfermedad, pero es especialmente relevante cuando una persona tiene un proceso oncológico porque en ocasiones no hay alternativas terapéuticas, ¿no? Hasta la fecha, y cuando se ha podido participar en un ensayo clínico, en el mejor de los casos, nuestros pacientes se han tenido que desplazar a Madrid y a Barcelona, y a partir de ahora vamos a disponer de estas infraestructuras singulares también en Logroño para todo el norte de España, para dar servicio tanto a los pacientes de La Rioja como a los del Sistema Nacional de Salud. Pero como decía, tiene otros beneficios también muy importantes. Estas instalaciones, esta unidad, permite acceder a una investigación de vanguardia. Y esto es algo extremadamente motivante para nuestros profesionales de oncología. Esto, sin duda alguna, es un factor motivador que tiene que ayudar a que nuestros residentes consideren que Logroño, La Rioja, es un lugar de primera elección para seguir prestando asistencia en nuestra región y no marcharse a otras regiones cuando acaban la residencia, ¿no? Pero además, y ya se está viendo, tiene otro factor que tiene un impacto muy importante en la región. No solo retenemos talento, sino que estamos atrayendo profesionales altamente cualificados a nuestra región. Son profesionales que van a crear un tejido productivo de alto valor añadido. La unidad arranca, se comentaba esta mañana, con 5 personas, en realidad son 6, 2 farmacéuticos, un oncólogo, un especialista en data manager, un especialista en regulatoria y una supervisora de enfermería. Pero para que se comprenda la dimensión y la complejidad de este tipo de unidades, cuando alcance una velocidad de crucero, podemos decir en aproximadamente 2 años, se espera que tengamos entre 50 y 70 profesionales con altas cualificaciones y alta capacitación trabajando en estas instalaciones. Además, todos estos profesionales se han desplazado de fuera. Hasta el momento son profesionales que han venido de Madrid, de Navarra y de Alemania. Y por último, y no por ello menos importante, la proximidad a estas innovaciones terapéuticas en segunda derivada va a provocar que en el CIVIR nuestras líneas tradicionales de investigación también se aceleren de forma muy notable y podamos poner foco allí donde la industria y por tanto nuestros pacientes tienen máximos interés. ¿Cómo ha sido un poco el trabajo previo que ha habido detrás para conseguir que esta unidad se instale aquí en La Rioja? Bueno, pues esto, como no puede ser de otra manera, empieza siempre por una dotación presupuestaria. El Gobierno de La Rioja tuvo a bien incrementar los presupuestos en investigación en I+D+I en prácticamente un 25% del año pasado a este.
Aún así, la buena noticia para todos los riojanos es que tras este incremento presupuestario, nosotros, Fundación, concurrimos a convocatorias de carácter competitivo para creación de unidades de investigación clínica y resultamos adjudicatario de fondos por valor de 3,3 millones de euros. Por tanto, esto quiere decir que toda esta unidad ha podido ser realizada sin que los ciudadanos de La Rioja tengan que gastar un céntimo de sus presupuestos o de sus impuestos, ¿no? Si bien es verdad, una vez que se tiene el presupuesto, lo importante es llegar a una colaboración muy intensa entre las tres entidades que estamos llevando a cabo este proyecto. En primera instancia, lo más importante, el Servicio Riojano de Salud, los servicios de oncología, que son los que tienen pacientes, los están tratando de forma maravillosa, pero llegado el momento, en ocasiones, no tienen alternativas terapéuticas y son los que van a decidir en última instancia qué pacientes son susceptibles de entrar en esta unidad. Y cuando digo el Servicio Riojano de Salud, también me refiero al Servicio Navarro de Salud, Osakidecha y cualquier comunidad limítrofe del Sistema Nacional de Salud. En segunda instancia, STAR es una multinacional norteamericana que tiene presencia a nivel global, son una empresa líder en ensayos clínicos y por tanto llevan años probando miles de moléculas y en este momento existen 48 medicamentos que han sido aprobados como consecuencia de sus ensayos. Y en tercer lugar, y como no podía ser de otra manera, Fundación Rioja Salud, como ente competente y encargado de vehiculizar la investigación translacional, la investigación clínica para el Sistema Público de Salud de La Rioja, se ha encargado de acometer las infraestructuras, de poder llegar a cerrar estos convenios y hacer realidad lo que hoy se ha podido ver. Bueno, pues háblenos de qué supone, como hemos dicho, que esos pacientes riojanos no se tengan que trasladar a otras comunidades autónomas, pero ¿quiénes son esos pacientes? ¿Quiénes se van a poder aprovechar de esta unidad? Ha dicho antes que eran personas con cáncer, que no tenían otro tipo de alternativas, pero ¿tienen que tener algún requisito más para poder optar a ello? Sí. Vamos a ver. De un tiempo a esta parte se comienza a hablar mucho de terapias dirigidas y medicina personalizada. La medicina está cambiando. Los fármacos tradicionalmente se han desarrollado en base a estadísticas y los tomamos con la esperanza de que estemos en la parte buena de la estadística, ¿no? En estas unidades y en general ya en el cáncer no funciona así. Hablamos de medicina personalizada porque se analizan las características concretas de los tumores, o sea, la secuenciación genética de los tumores y sus características particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente de estos accede a un tratamiento, a una terapia dirigida, previamente se ha analizado que efectivamente tiene unas características genéticas concretas, unas mutaciones concretas en el ADN del tumor o en ocasiones también se puede analizar el ADN de la persona. Y solo son estos pacientes los que son susceptibles de entrar en estos ensayos clínicos. En primera instancia, y como se ha comentado esta mañana, ya disponemos de un primer ensayo clínico firmado con un laboratorio del Reino Unido y está dirigido a un caso muy concreto, a un subtipo muy concreto de tumores de mama, de ovario y de próstata que tienen que tener una alteración genética concreta. Entonces, en primera instancia, tenemos que firmar los acuerdos, ya los tenemos firmados, para poder traer esos tratamientos innovadores a La Rioja y en segunda instancia hay que buscar a los pacientes en nuestra comunidad o en las comunidades limítrofes que cumplen con estos requisitos, como digo, de medicina personalizada, características genéticas concretas. Hablaba antes del personal, hablaba del responsable de data. ¿Qué papel juega la telemedicina y esa tecnología avanzada en esta unidad? Pues es extremadamente relevante. Para que nos hagamos una idea, al final estamos hablando de 300 personas, 300 pacientes al año que serán atendidos por unos 50 profesionales. Eso da una idea de la extrema complejidad de estos procesos. Esto implica que tiene que haber trazabilidad vía tecnología, todas las actuaciones que se hacen sobre nuestros pacientes. Desde el momento que se les administran los fármacos, se les están haciendo continuamente extracciones de sangre, se analiza la farmacocinética, la farmacodinámica, cómo va evolucionando el fármaco
a medida que entra en el torrente sanguíneo, y al revés, cómo influye el propio cuerpo humano sobre el fármaco, ¿no? Todo esto está continuamente monitorizado por tecnología de todo tipo, y es además muy importante que quede traza de todo, porque obviamente hay que tener garantías totales cuando un fármaco sale al mercado de que efectivamente, cuando ha sido administrado en estas fases tempranas a pacientes, que tenemos absolutamente registro de todo lo que ha pasado con los pacientes. Para concluir ¿qué expectativas tienen para el primer año de funcionamiento? Bueno, la verdad que lo primero es empezar a arrastrar esos ensayos clínicos. En este momento las expectativas son muy buenas. Hoy se ha anunciado que hay un primer ensayo clínico porque ya está firmado, pero sí es verdad que se está trabajando en un volumen de ensayos importante. El gran valor de venir de la mano de una multinacional que tiene una gran inercia en el desarrollo de ensayos clínicos es que tiene relaciones con multinacionales, con laboratorios farmacéuticos y CROs que se llaman en todos los lugares del mundo. Entonces, continuamente les están ofreciendo estos ensayos clínicos. Por tanto, las expectativas son muy buenas. En los próximos meses vamos a tener bastantes ensayos clínicos, lo cual, sin esta colaboración público-privada, si lo hubiésemos intentado hacer en primera persona desde el sistema público de salud, pues la realidad es que tendríamos unas maravillosas instalaciones, tendríamos unos maravillosos profesionales, porque ya los tenemos, y tendríamos pacientes, pero no podríamos acceder a estos medicamentos, porque esto es algo que estas empresas pues, se encuentran en Norteamérica, en el este asiático, en países y en ferias y en un mundo de relaciones al que nosotros no podemos acceder. Por tanto, en este caso, la colaboración público-privada y la relación con esta research, esta multinacional, es clave para que esto despegue de forma muy rápida. ¿Qué podría decirle ya de forma de despedida a los pacientes y a esos familiares que luchan contra el cáncer aquí en La Rioja? Pues yo creo que todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos vivido de cerca algún proceso oncológico y sabemos el enorme impacto que esto tiene para el paciente y para sus familiares. Esto es un motivo de esperanza. Yo creo, llevo bastantes años trabajando en el Sistema Público de Salud de La Rioja y este, sin duda alguna, es el proyecto que más sentido tiene y del que más orgulloso me encuentro. Por tanto, para esos pacientes y esos familiares, decirles que hemos hecho esto por ellos y que sin duda alguna vamos a seguir trabajando para que siempre haya una oportunidad más en la lucha contra el cáncer. Pues Juan Carlos Oliva, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a empezar ya la tertulia. Vamos a hablar de esas declaraciones en el Supremo y lo vamos a hacer con Rubén López Galilea, que ya nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, un placer. Buenas noches, bienvenido. Está con nosotros también Ángel Íñiguez. ¿Cómo buenas estás? Noches, Muy buenas María. noches, bienvenido. Y Diego Mendiola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, hablamos, como decimos, de esas declaraciones que hemos visto en el Supremo. Sabemos que Koldo no ha declarado, pero sí que ha estado Ábalos y ha estado, bueno, pues podríamos decir que un buen rato. Como decimos, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado enviar a prisión al exministro, a José Luis Ábalos, y también a Koldo García, aunque mantiene las medidas cautelares vigentes para ambos: prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y también las comparecencias periódicas en sede judicial. Las asociaciones populares habían solicitado prisión para ambos y aún así siguen, el auto dice que existen sólidos indicios de criminalidad. Allí ha estado nuestro compañero Rafa Navarro. Cuéntanos.
¿Qué tal, María? Sí, día importante en la trama del caso Koldo Cerdán Ábalos. El exministro José Luis Ábalos ha declarado durante hora y media y le ha dicho al juez que quiere colaborar con la justicia, pero que no se reconoce en los audios que le implican en esas mordidas. El exministro tampoco apunta a ningún otro cargo del Partido Socialista y no aporta información nueva. Por su parte, Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar. Las acusaciones populares habían pedido prisión para ambos, pero tanto Fiscalía se ha opuesto y el juez los ha dejado marchar con las mismas medidas cautelares que ya tenían, quitarles el pasaporte y que se presenten cada 15 días en los juzgados. El próximo lunes 30 será turno aquí en el Supremo del tercero en discordia de Santos Cerdán. Bueno, podríamos hacer un recopilatorio del fin de semana, de los últimos días y un poco qué os ha parecido o se esperaba que Koldo no declarase. También sabemos que ayer estuvieron juntos ambos, ¿no? Sí, estuvieron ayer. ¿Qué han podido hablar? ¿Qué han podido decidir? No sé. Bueno, no sé. Bueno. A mí me vacilaban al venir hoy, perdonad por lo de la camiseta. Yo, vamos, lo he hecho de verdad sin ningún tipo de, vamos, no, sin doble intención, no es metafórico. No, la verdad que es más veneciana que otra cosa. Las rayas no tienen nada que ver con que alguno pueda acabar en prisión, que yo creo que al final puede darse el caso, igual no era hoy. A ver, yo creo que la reunión entre ambos, me imagino que simplemente para ver la estrategia de defensa que van a mantener. Uno ha hablado en un momento de estos esperpénticos como estamos viviendo todo, negando la mayor, diciendo que no se reconocen esos audios. Me imagino que eso que diría cualquiera que no quiere colaborar de momento con la justicia, porque las pruebas se van recabando, se siguen recabando y cuando ya esté la instrucción terminada, pues me imagino que ya esa cuestión que ha comentado hoy, pues me imagino que ya no tendrá defensa posible. Es que sería rarísimo, esto sí que sería rarísimo, yo ya no me creería nada de este país si de repente ya esos audios son falsos. O sea, ya es lo único que nos faltaba con todo lo que llevamos, con todo este históricamente con todo lo que ha pasado en este país también, ¿no? Y luego pues Koldo, pues nada, también estrategia de defensa, lógicamente, dice yo ahora no declaro, ya en su momento me imagino que quiere también escuchar también lo que pueda decir Cerdán, que esto también es importante, la tercera pieza, y luego incluso llegar y voluntariamente volver a declarar, que ya sabes que siempre en los procesos se permite volver a declarar cuantas veces quiera, siempre que tenga consistencia, ¿no? Lo que vayan a comentar. Él ha dado la excusa, ¿no?, de que había cambiado de abogado, tiene una abogada y que, bueno, que no le había dado tiempo a prepararse y que necesitaba... Sí, pide más tiempo, aquí todos piden tiempo, todos claro. piden tiempo. ¿Qué razón tiene ese tiempo? Diego, ¿tú qué crees que van a ganar? Porque aquí todo lo vemos, tanto el presidente, que parece que ese silencio es por ganar tiempo, ellos también. Yo diría que llegados a este punto, lo que les pase me importa poco, siempre y cuando paguen con todas las consecuencias los hechos que hayan cometido. Creo que ellos son el esperpento, son unos personajes del esperpento, y creo que todo lo que vayan a hacer o todo lo que vayan a decir o todo cómo vayan a actuar en su legítima defensa, por otro lado, yo creo que a mí al menos me importa bastante poco. Yo creo que lo que hay que reivindicar es la situación política que generan y la situación política que han generado y de la que son responsables el Partido Socialista Obrero Español. Eso es, yo creo que es lo importante. Luego, a nivel judicial, si colaboran más, si colaboran menos, desgraciadamente yo, por ejemplo, una medida que vería muy colaboradora sería que devolvieran hasta el último céntimo las constructoras el beneficio que se han llevado, Diego, en esas licitaciones. Perdona, sabes que eso no ha ocurrido nunca. Bueno, sería un paso. Hay algunos algunos no tiramos la toalla. Y, por ejemplo, Izquierda Unida, levantamos la cabeza y mantenemos la vista a quien sea enfrente. Y con la corrupción le podemos mirar a la cara y a los ojos y nadie nos va a chantar. Y una de las medidas que planteábamos era esa, una ley integral de la corrupción. No estamos tan preocupados contra la corrupción. El Partido Popular está muy preocupado contra la corrupción. Cuando ellos tampoco aplicaron ningún tipo de medida legal, como la que digo, una tan sencilla, que yo creo que está en la calle, que devuelvan las empresas el beneficio que se han llevado en esas licitaciones fraudulentas y los corruptos hasta el último céntimo. Y a mí eso me parecería un... Empresas que, por cierto, ya sabes, claro, las empresas se buscan subterfugios, como ha pasado con Sisby Navar, que es que ya esto ya es lo más rocambolesco, ¿no? Acciona ya estaba implicada hace años en el caso Gürtel y ahora de repente vuelve a aparecer. Y además, bueno... Eso es importante, lo de las empresas. Yo creo que en este papel lamentable, deleznable y asqueroso que tienen los corruptos, porque es la corrupción más todo lo que le rodea, que es la misoginia, que es el machismo, en gente que mancha
que mancha el ejercicio no del Partido Socialista, sino de la política en su conjunto. Por tanto, eso por una parte, pero las empresas corruptoras, cesando a un director general de contratos, me parece muy bien, pero el director general de contratos de cualquier empresa coge 10.000 euros o 200.000 o 50.000 y dice, toma para ti. Eso es una directriz y eso es una cosa que está planificada por la empresa, a través de sucursales en los territorios que también tienen gran capacidad de licitación a nivel autonómico, a nivel local. Y eso es a donde hay que incidir, hay que ir a las medidas, a prohibir contratación con empresas que operan en paraísos fiscales. Eso es legal. ¿De dónde sale el dinero negro? ¿Sale del suelo como los hombres en la película esta de José Luis Cuerda? Parece que no es poco, sí, que crece. No, el dinero negro tiene unos flujos, unas vías y unas maneras de blanquear. Entonces, ¿estamos muy concienciados contra la corrupción? Vamos a aplicar medidas legales, vamos a dejarnos de las palabras a los hechos. Y eso me vale para el Partido Popular y para el Partido Socialista, lo tienen muy fácil. Tienen el 80% de los diputados de la Cámara, no necesitan a nadie más. Frente a otros grupos y a otros espacios que, como reivindicaba la ministra Sira Rego, venimos de la humildad, somos pequeños pero dignos, y lo que hacen es manchar la acción, la del gobierno y la del conjunto de la política. Y no me vale ahora gente que venga a dar lecciones. Felipe González no es una persona que está habilitada para criticar a nadie. En sus años, Filesa, el hermano de Alfonso Guerra, y ahora Alfonso Guerra también va dando lecciones. Roldán, que era un perfil muy similar, estos son los herederos de esa línea magna de dirigentes del Partido Socialista, pero el Partido Popular no está para hablar de absolutamente nada. Caso Taula, el Jaume Matas, el otro ministro de Energía que era canario, el Gürtel, Bárcenas. Es una lista interminable. Por tanto, menos retórica y más acciones. Y acciones concretas que serían muy fácil, que devuelvan lo robado y que las empresas privadas, todo el beneficio industrial que se han llevado por esas licitaciones, que lo devuelvan también. Y por supuesto, penalizaciones, sanciones, inhabilitación de por vida para cargo público, y para esas empresas penalizaciones en las contrataciones públicas. Eso serían medidas muy concretas. Y ya igual la corrupción cero. Puede ser que sea muy complicado establecer. Lo estamos viendo, lógicamente. Puede ser muy complicado, pero lo que no puede depender es de la acción y de la moralidad individual de cada uno de los individuos. Eso es una estupidez. Tiene que haber una ética de lo colectivo y eso solamente son medidas políticas concretas. Y además, después de lo que ha sucedido, tampoco puedes decir, bueno, no, es que estos eran 3 y reducirlo a una anécdota como lo hemos oído, ¿no? Eso no puede ser Eso es así. lo que comentábamos el otro día también, que al final, evidentemente, la relación entre un miembro del Partido Socialista y otro miembro del Partido Socialista es accidental, quiero decir, están los dos dentro de una misma organización. Por lo tanto, yo no digo que si un miembro del Partido Socialista es corrupto, necesariamente todos los miembros del Partido Socialista son corruptos. Digo Partido Socialista porque estamos hablando de este tema, ¿eh? No, y porque los que están ahí, los que están metidos, han llegado por ser del Partido Socialista, tampoco nos olvidemos. No, pero me refiero, no son los miembros, pero la organización sí, porque la relación entre una organización y sus miembros es esencial. O sea, la personalidad de los individuos que conforman las organizaciones define cómo es la organización. Entonces, yo suscribo totalmente lo que ha dicho Diego. Hay ahora mismo simplemente un planteamiento de una estrategia judicial de defensa. Como medida concreta que se podría también introducir dentro del ámbito judicial, a mí siempre me ha sorprendido mucho desde que estudié en la carrera de Derecho que las partes, es decir, que en un proceso es investigado, por ejemplo, tenga la posibilidad legal de mentir. Es que tú puedes mentir. Quiero decir, yo ya no es que tú te calles algo, es que directamente puedes mentir. Pues yo directamente eso lo modificaba, o sea, hay que elevar el estándar. Tú, oyes, puedes reservarte algo, pero no mentir grotescamente como se hace. Porque precisamente es la estrategia probablemente que ha seguido hoy no puede mentir el testigo, pero puede mentir el encausado. El encausado dice, no me reconozco. Bueno, pues si no se reconoce usted, su abogado que pida una pericial y determine si es auténtico o no esos audios. Entonces, Pero eso no es perder el tiempo, porque ya sabemos que... No, bueno, yo forma parte de una estrategia de defensa porque al final, pues vete a saber si alguno termina pactando con Fiscalía. Claro.
transmitiendo determinada información. Que es lo que se había publicado, ¿no? En su momento, ¿no? Hace una confesión. Que Ábalos está hablando aquello de tirar de la manta, ¿no? De una manera por lo menos así como han hecho en otros casos. Claro. ¿no? Pero todos dicen que van a tirar de la manta, pero no acaban tirando de la manta, ¿eh? También iba a tirar Bárcenas de la manta y al final no tiró. Y Lama tampoco ha tirado. Se fue a por ley de... Hombre, detrás, porque ¿no? Yo me imagino que al final sus abogados les dicen, tened cuidado porque cada vez que tiráis de la manta también os estáis autoinculpando, quiero decir. Claro que tú estás haciendo una confesión para reducir tu pena, pero no vas a eliminar la pena. Evidentemente lo que comentábamos de la colaboración, pero es que la colaboración va directamente en contra del claro, es evidente. Ese es el problema. Es que el planteamiento de colaborar es, bueno, yo soy mártir, me voy a comer la pena íntegra y además voy a intentar que encauséis a los demás. Sí, es difícil que alguien asuma esto. Que alguien considera que eso es un aliciente para lo que decía Ángel, decir toda la verdad y aportar las pruebas cuando yo voy a salir perjudicado y los otros no tiene por qué necesariamente que mis pruebas finalmente les condenen. Yo eso lo veo complicado. Y luego creo que hay medidas, muchísimas medidas que se podrían aplicar. ¿Qué ocurre? Pues que hay también una manera de organizarse, porque es que es el mismo patrón. Sí, pero eso, es el mismo. ¿No sorprende eso que todavía haya gente que piense que no van a pillar con todo lo que llevamos en este país? Y además, en este país, desde el rey emérito, si empiezas a bajar, ¿quién no se ha corrompido en este país? Y antes, cuando las cosas se hacían en papel, podías echarlo a la chimenea o en una trituradora de papel. Pero ahora mismo cualquier persona tiene un kit de espía. Sí. Tienes un aparatito que graba, un aparatito que hace fotos, que hace vídeos, que en tiempo real lo puedes mandar a... Es decir, estos señores cuando recibieron el dinero, Acciona tenía el día, la fecha, el número de tirada de los billetes y sabían en la cafetería a qué hora entraron y a qué hora salieron. Es que lo de grabar, además, lo de grabar a mí me sigue, perdona María, a mí me sigue sorprendiendo que la gente se grabe entre sí. O sea, ya, ¿qué técnicas tienes de todos? O que se envíen audios. Claro, ¿Qué quieres decir? Como... Si vas a contar una cosa de estas, haz algo que no deje huella, ¿no? Pero bueno. La grabación ahí como que lo tengas guardada por si acaso. Fíjate que ya vas, o sea, ya vas con ya vas prevenido de que al final por si acaso. Que se supone que eran intimísimos desde que empezaron. De todas maneras, por ejemplo, una de las medidas que comentaba Diego respecto a la contratación pública sería una revisión de ese sistema de ofertas temerarias, que también lo comentábamos el otro día. La impresión es que todas estas mordidas, todo este fraude se ha producido precisamente en bajas temerarias, porque a pesar de que a raíz de una directiva europea que modificó la legislación de contratos del sector público, se introdujeron otros criterios más cualitativos para valorar quién es el adjudicatario de un determinado contrato, el precio sigue siendo totalmente determinante. Entonces, es verdad que incluso el propio funcionario que tiene que decidir no tiene mucha más capacidad que optar por la que tiene el precio más bajo, con el riesgo que eso incurre. Pero el problema viene yo que he estado en mesas de contratación, de forma no dirigiéndolas, pero como invitado para ver cómo se producían. Pero es que muchas veces ganaba no la baja temeraria, pero la que se quedaba a escasos dígitos de la temeraria. Pero luego siempre surgían problemas. Y había que ampliar el presupuesto porque no se había tenido en cuenta el sobrecoste, ¿no? Tan manido. Pero es que además aquí ha sido donde han sacado las mordidas, dicen. En La Rioja ha sido aquí donde han sacado. Es más, en ocasiones cuando había una licitación concreta, al final donde se terminaba es en los tribunales, es decir, usted le dijimos que el proyecto y el presupuesto era esto, y al final luego era litigar en los tribunales, porque la empresa lo que siempre decía es que había determinados elementos que no habían sido considerados en el proyecto y que eso incrementaba el coste en un 10, en un 15, en un 25%, y ahí es donde viene el problema. No, y además, insisto, o sea, es una legislación armonizada a nivel europeo, quiero decir, y en otros países no se están produciendo estos fraudes, con lo cual habría que mirar exactamente cuál es el problema dentro de nuestro sistema, porque la legislación es común. La legislación es común. Sí, pero entonces yo creo que en algún momento sí que sanciona alguna empresa, pero ellos se buscan la manera, que es lo que ha pasado en estos casos, y se va estudiando. Es lo curioso que no hay una fórmula para saber quién está detrás de, por ejemplo, de una empresa como era Servinavar, ¿no? Y algunas más de las que han aparecido, ¿no? Eso sería la manera de saber si estos tíos han estado ahí, pues quítesele de la mesa de concurso, ¿no? A ver, hay fórmulas, lo que pasa que todas se fijan en un previo procedimiento judicial con una sentencia firme que tarda 5 años en producirse entre el recurso y tal. Lo importante aquí, ¿qué es? ¿Encontrar el dinero? Por ejemplo. Yo no sé, o sea, vamos, yo lo que ha dicho Diego, yo creo que lo suscribimos todos, o sea, que encontrar, María, ese dinero. De todos los casos de corrupción en los últimos 40 años, ¿en cuánto se ha conseguido encontrar o devolver el dinero? Es mínima. Hay gente que ha ido a la cárcel, más años, menos años.
pero nadie ha devuelto un céntimo. Y luego han salido y siguen siendo gente rica de esta. O sea, es curioso que se han estado luego metiendo en empresas y tal con el dinero que tenían en algún paraíso que lo han traído como sea y entonces han seguido ahí. O sea, tenemos el caso de Mario Conde mismo. O sea, por ejemplo, por poner un caso también de una persona que estuvo en la cárcel pero que luego ha salido y ha seguido todo ahí teniendo a nivel nacional un poquito, no sé, de carisma. ¿No? Por tanto, la estancia en la cárcel por una cantidad de años tampoco soluciona el problema, porque si tú al final estás 3 años, 2 y medio, buena conducta, más no van a estar, porque no ninguno de ellos ha estado. Luego por edad, muchos de ellos ya son gente que se acercan a los 65, 70 años, también van a tener unos beneficios y unas reducciones de pena. Yo creo que lo importante es que devolvieran el dinero. Urdangarín mismo no devolvió nada. Y que hubiera sanciones y que quien se atreviera a hacer este tipo de medidas, que se lo pensara. No, por eso que se lo pensara. El problema es que sale muy barato. El problema es que sale muy barato. Es que, por ejemplo, en el tema de Navarra, de la empresa esta que había constituido Coldo, había comprado Coldo y había terminado siendo participante en 45%, a mí me llama la atención y se lo pregunto a, Cerdán, se lo pregunto a Diego, que tiene la experiencia en mesas de contratación. O sea, dentro de las mesas de contratación, además de las escrituras de constitución, el CIF o lo que sea, ¿no se pide el acta de titularidad real? Claro. O sea, pero es que tú vas al banco para pedir un préstamo por una empresa y te piden que justifiques quién es el titular, persona física real detrás de esa empresa. Al final salía que no estaba, Cerdán, pero claro, si luego es un documento, si luego es un documento privado lo que firmaron. Y luego hay es un documento privado. O sea, no estaba elevado a público. Vale, eso es lo que no sabía yo. Y luego hay otro elemento. Vale, es un documento, por eso ellos dicen que jamás, que no existe ningún documento. Vale, porque no habían elevado a público. En la normativa que citaba Ángel, la subcontrata de la subcontrata, eso se limitó. Antes era barra libre y era piratería. Era piratería y al final quien hacía los trabajos no guardaba ningún tipo de relación ni técnica, estructural ni económica con quien se había quedado la adjudicación, que solamente lo que hacía es, bueno, ¿esto cuánto es? 1 millón de euros, el 10% son 100.000, los 900.000 os arregláis como podéis. Y eso también es un problema. La subcontratación evidentemente tiene un sentido para trabajos muy específicos, para cosas que hay empresas que solamente lo pueden hacer específicamente porque necesita una cualificación o necesita una maquinaria muy específica, pero es barra libre. Y al final hay grandes empresas que son grandes empresas que lo que hacen es preparar licitaciones para ganar el máximo número de concursos, pero que luego tampoco tienen capacidad de ejecución. Y entonces es cuando entran la filial de la filial de la filial. Sí, es cierto. Es cierto. No. Bueno, vamos con otro asunto, después seguimos con Nacional, pero vamos a hablar de algo que nos tiene muy preocupados. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para encontrar a una joven de 25 años que desapareció la madrugada del sábado en Haro mientras paseaba a sus perros. En el dispositivo participan diversas unidades, entre ellas el helicóptero, el equipo Pegaso con drones y el servicio cinológico con perros especializados. Allí en la zona ha estado nuestra compañera Morgana Ciordia. Concluye la jornada de búsqueda de la mujer de 25 años de nacionalidad española desaparecida la madrugada del sábado en Haro entre la 1 y las 3 de la mañana cuando paseaba a sus perros en la calle Médicos Sin Fronteras. Durante la jornada de búsqueda se han centrado las labores en zonas frecuentadas por la joven en sus paseos, como son el entorno del cementerio o la zona conocida como Los Patos. La Guardia Civil ha rastreado durante el día de hoy también la ribera del río Ebro y zonas localidades cercanas a Haro. Todavía durante el día de hoy no se ha encontrado a la mujer ni tampoco a sus animales. Tuvimos conocimiento en el día de ayer, se desplegó un dispositivo terrestre con patrullas de seguridad ciudadana y se ha ido ampliando a lo largo de las horas. De momento trabajamos con todas las hipótesis y estamos intentando localizarla cuanto antes. Los perros de momento no han aparecido y lo que se está recopilando es todo tipo de información para ampliar esas zonas de búsqueda y hasta la Unidad Orgánica de Policía Judicial ya está también trabajando en qué es lo que ha podido ocurrir en la desaparición. Pues muchas pistas tienen que dar esos perros, ¿no? Que no hayan aparecido. Sorprende, ¿no? O sea,
Claro, sorprende si se la han llevado de una manera forzada, que los perros en algún momento pues alguno no haya vuelto, o si ha sido voluntaria, que vamos a creer que pueda ser lo más acertado, por lo menos que aparezca con vida, lógicamente. Ya tenemos casos así de alguna desaparición que ha acabado desafortunadamente mal, con lo cual esperemos a ver si con todo el dispositivo que hay desplegado, o si incluso si fuera de forma voluntaria, pues al final pues, todo el mundo comete errores, ¿no? Y se puede perdonar, ¿no? Entonces vamos a ver lo que va pasando, ¿no? ¿Conoces un poco la zona? Sí, Arón me resulta una localidad vecina y me resulta familiar. Yo creo que también lo que hay que confiar es, al final, la policía hace su trabajo. Probablemente no haya... Yo he leído las informaciones que hay, no hay nada sólido, pero que no haya nada sólido no quiere decir que haya elementos que tengan encima de la mesa, los estén investigando, y hacerlos públicos es contraproducente para el trabajo de investigación. Yo coincido con Rubén que lo mejor que puede ocurrir, que aparezca ella y las mascotas, que haya sido... Bueno, pues... 25 años. Eso también, es. ¿verdad? Que muchas veces lo decimos. Un error, me voy de casa porque he discutido con mis padres, y ahora me doy cuenta de la que se ha organizado. Y he conocido a alguien y me he fugado con los perros porque al final también. Ojalá tenga un final feliz, podríamos decir, porque es muy extraño, ¿no? Salir de madrugada, 2 mascotas, ha desaparecido ella, pero las mascotas también, no sé. Sí, porque sean como en principio una carga también, ¿no? O sea, porque nos pongamos en el peor caso, se ha llevado a alguien, igual matas igual las mascotas y aparece, ¿no? El dispositivo es muy amplio, llevamos buscándolo desde, bueno, no solamente Guardia Civil, sino también policía local, bomberos, entonces se está haciendo y se está ampliando la zona, ¿no? Entonces es raro, ¿no? Que no aparezca ni ella ni las mascotas. Entonces, más fácil es que hayan desaparecido por su voluntad, ¿no? Bueno, eso que yo creo que queremos confiar, pero también nos ha hablado alguna vez la incertidumbre para esa familia también. Eso es muy duro también, no saber exactamente, al año desaparece mucha gente y no aparece, pero entonces claro, la incertidumbre que se genera en las familias. Además en verano siempre pasan sucesos de este tipo, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que... Bueno, en La Rioja hemos dicho que ya, si nos ponemos en el caso de La Rioja, hay sucesos siempre, ¿no? Ya lo comentamos desde hace un tiempo, desde antes de la pandemia comentábamos que era una comunidad tranquila y después... Es verdad, o sea, no había tanto caso así como que salta, ¿no? Entonces al final pues vamos a esperar a ver si hay suerte y todo termina, y sobre todo cuanto antes. Desde luego. Así es. Bueno, vamos con otro asunto. Volvemos en este caso a hablar ahora de internacional. España ha logrado un acuerdo con la OTAN que le exime de gastar un 5% en defensa, un anuncio que hacía ayer el presidente del gobierno y que se quedaba con poco protagonismo, ¿no? Porque hoy estaban esas declaraciones en el Supremo y de este asunto poco se ha hablado. El secretario general de la OTAN confirmaba que se va a garantizar la flexibilidad para que España determine su propia trayectoria dentro del objetivo en gasto en defensa, y minutos después el presidente daba esa declaración institucional anunciada por Moncloa con poca antelación, asegurando que España gastará el 2,1% del PIB en defensa, ni más ni menos. Comunicarles que el Gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Los técnicos de nuestras Fuerzas Armadas han sido claros. Según sus estimaciones, España va a necesitar dedicar alrededor del 2%, en concreto el 2,1% de su PIB, para adquirir y para mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza para hacer frente con nuestras capacidades a esas amenazas y a esos desafíos a los que antes he hecho referencia. Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos. Bueno, subir un 5% del PIB hubiese supuesto unos 350.000 millones de euros adicionales, o subir, como explicaba ayer el presidente, a los trabajadores unos 3.000 euros anuales, eliminar las prestaciones por desempleo, enfermedad, recortar un 40% de las pensiones, recortar la mitad de la inversión en educación, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece a vosotros el acuerdo, Ángel?
Bueno, a ver, por un lado me parece meritorio que haya logrado, como también van a lograr otros países, flexibilizar el objetivo que proponía la OTAN del 5% del PIB, porque la clave está ahí, que se flexibiliza. Quiero decir, el compromiso sigue siendo alcanzar el 5% de inversión en 2035. Y lo que parece que ha logrado España es que hasta 2029 pues, se mantenga en ese umbral del 2 o el 2,1%. De todas formas, yo en este debate hay una cosa que nunca he llegado a entender, porque realmente el gobierno de España tenía muy buenos argumentos y además avalados por pues, en fin, distintos expertos, científicos que estudian y comparan cómo se distribuye el gasto militar en los distintos países para justificar que España puede gastar menos que otros países en términos absolutos dentro del PIB, pero es que gasta bastante mejor. Y veía aquí en el Instituto Real Elcano que dentro de todas las misiones que tiene desplegadas la OTAN en el mundo, España es el quinto país de todos los miembros de la OTAN que contribuye con más recursos humanos y con más medios materiales, lo cual digo yo que es un indicio de que efectivamente confían en las capacidades que tienen nuestro ejército. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué, teniendo un muy buen argumento en ese sentido, decir no, es que nosotros gastamos mucho mejor, ¿por qué no han ido en esa línea? No sé si es un tema ya quizá de cómo lo vendes comercialmente a tu electorado, a tus votantes, pero lo cierto es que España debería haber defendido, no tome usted de referencia el porcentaje total sobre el PIB, tome de referencia pues eso, la capacidad, la cualificación, las capacidades técnicas de los recursos y de los equipamientos, no sé, otro tipo de criterios, porque realmente han cogido concretamente el que nos resulta absolutamente desfavorable. Yo es que tengo dudas si no se habrá precipitado Pedro Sánchez con el anuncio. No sé si buscaba alguna otra cuestión, contentar igual a sus socios, pero es que luego ya, a renglón seguido, casi lees que Estados Unidos no está de acuerdo en que a España se le deje un 2,1%, luego el secretario de la OTAN te dice que por lo menos es que llega al 3,5%, entonces yo no sé si esto realmente le ha salido esta vez mal, porque Pedro Sánchez ya sabemos que muchas veces utiliza esa técnica, ¿no? Para intentar desviar la atención, a veces pues acaban con la sonda y una reunión. Es que hablaban 3,5 más 1,5, claro, entonces que al final era curioso. Es que hace unos meses se anunciaba que íbamos a llegar a ese 5%. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, a mí no sé si igual ha habido una precipitación, interesada o no, para cómo llega a la cumbre, pero claro, tienes ahí a Donald Trump, que es que ya sabes que es que con ese hombre no se puede llegar a negociar. O sea, entonces al final, no sé, yo cuando lo leí ayer, digo, muy pronto se han lanzado las campanas al vuelo, sobre todo porque en menos de 24 horas están desmentido varias personas, ¿no? Que por cierto 5% ya como opinión personal me parece una verdadera barbaridad. Me parece una cosa absolutamente desproporcionada, pero además cuando no nos estamos planteando ni siquiera crear un ejército europeo, por ejemplo, que resulta que el 5% de todos los presupuestos de la Unión Europea es más que el 5% de la suma de los distintos países. Entonces dices, no es que no entiendo por qué no estamos optimizando. Del amigo americano, no esté claro. Es lo triste, ¿no? O sea, que al final... Sí, las armas, sí, bueno, eso está claro que hay. Bueno, Diego, nos interesa escucharte. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves como Rubén, que cree que se ha precipitado? ¿Te crees ese acuerdo? Ya veremos. Ya veremos. Sí. Y a mí no me vale ni el 2,1 ni el 5, menos, pero no nos vale tampoco el 2,1. La pregunta que yo creo que hay que lanzarle a la gente es: ¿queremos pensiones o queremos comprar tanques a la industria armamentística, que son los lobbies que financian a Donald Trump? ¿Queremos escuelas públicas? ¿Queremos transporte? ¿Queremos coberturas sociales? ¿O queremos comprar aviones que van a bombardear ilegalmente a países sin ningún tipo de respaldo? ¿Queremos un país con buena vecindad? Porque que yo sepa, España, así, en el plano internacional, ¿qué país es una amenaza bélica inminente? Porque si tuviéramos una amenaza bélica inminente, puedo llegar a entender que la soberanía nacional también es una cosa que hay que poner de relieve y hay que defenderla. Yo creo que no tenemos ningún amigo... a la OTAN, lógicamente, al estar dentro de la OTAN. El problema es, el problema de fondo, mira, pues a donde yo quería llegar, el problema de fondo es la OTAN. Se la has puesto fácil. La OTAN, que es... El problema es la OTAN, una organización que avala al Estado de Israel, que se salta absolutamente toda la legalidad internacional y que ahora hacen bombardeos preventivos y encima culpan al bombardeado de iniciar las hostilidades. Por muy mal que nos parezca el régimen o el sistema que rige un país, pero hay una legalidad internacional, porque a un vecino nuestro fue asaltado y eso es un acto de piratería. El Estado de Israel asaltó un barco civil en aguas internacionales. Y entonces, como el derecho internacional, la ONU, la Declaración de Derechos, es todo papel mojado,
Y Europa, el problema que tiene es que somos unos lacayos y unos lamebotas, me da igual si está Biden que si está Donald Trump, y tenemos que comprar armas que por otro lado, ¿qué ha puesto de relieve Irán? No hay una invulnerabilidad de la tecnología estadounidense a la hora de los bombardeos, y el futuro son los misiles balísticos y los drones. Vamos a comprar tanques que arden como cajas de cartón en las praderas de Ucrania. Creo que hay que darle una vuelta. Y luego Europa, si realmente lo que queremos es hacer el trabajo sucio y avalar la guerra inminente que van a originar en el Oriente Medio el Estado de Israel por una visión mesiánica y auténticamente fanática, pues yo creo que España donde mejor podía estar es fuera de la OTAN, porque creo que las guerras y el saltarse cualquier tipo de norma internacional lo único que conducen es a la ley del más fuerte. Si tú me vas a atacar, yo te intentaré atacar primero. Y si me atacas tú primero, no te preocupes, que defenderé. Y ese es el orden internacional que están planteando. Frente a un Occidente en decadencia, una Europa dividida y con mayor o menor medida, pero luego al final siempre se pliegan a los intereses de los Estados Unidos. No hay unos intereses propios europeos, no hay una visión propia europea, y los intereses de los Estados Unidos y del mundo anglosajón no son los mismos que Europa Central y la Europa Mediterránea. Y hasta que los líderes, me da igual socialdemócratas, que cada vez quedan menos, pero me da igual los socioliberales, conservadores o la extrema derecha, no tienen una visión nacional y no tienen una visión soberana de lo que debe ser Europa. Y ante eso nos encontramos pues en una situación muy complicada, donde el ataque a Irán, cuidado, está Pakistán al lado, es un país que tiene armas nucleares. Turquía ya ha dicho que ni se les ocurra iniciar una guerra contra Irán, porque Turquía es miembro de la OTAN, pero Turquía es consciente del polvorín que es toda esa zona del Cáucaso y del Caspio. Y Arabia Saudí, histórico aliado de Estados Unidos, también ha dicho que no quiere una guerra en Oriente Medio bajo ningún concepto. Y hay países que están jugando a dos barajas. Por un lado son aliados de Estados Unidos, pero por otro lado también están promoviendo una alternativa económica y política que se llama los BRICS, que en Occidente es me tapo los ojos y lo que no veo no existe. Cuidado, que el mundo no es el mundo de 1945 ni el de 1991, y en Occidente nos tenemos que poner un poco a darnos cuenta de que los iraníes no son pastores con cabras que van a dispararnos con fusiles del siglo XIX. Tienen misiles balísticos que bombardean Tel Aviv con impunidad. Entonces, el mundo ha cambiado y lo que hace falta es volver a consensos y volver a normas internacionales que regulen las relaciones entre los países. No se puede aceptar que la guerra sea el único elemento político en las relaciones internacionales. Se busca ahora, ¿no?, la diplomacia principalmente, ¿no? Es donde bueno, se rebajarlo, ¿no? Están intentando rebajar varios países. Se apela a la diplomacia, pero ahora mismo tampoco se sabe muy bien exactamente qué es la diplomacia, más que lo que decía Diego, tirar el bombazo y a partir de aquí nos sentamos a negociar. Claro, porque si todos no quieren meterse en esa guerra, pero entonces algunos aprovechan. Y luego tienes también a China y Rusia, que Rusia está metido también en una guerra. A Rusia tampoco le viene bien. Rusia no le ha hecho ninguna gracia. No, pero Rusia lo que pasa es que no tiene capacidad de reaccionar, yo creo. O sea, aquí el problema es China. China va a tener, es que va a tener consecuencias perjudiciales para su economía, lo que ha sucedido en Irán. De todas maneras, simplemente por hacer un apunte a lo que decía Diego, yo estoy de acuerdo que un 5% del gasto, de destinar un 5% del PIB a gasto en defensa me parece una brutalidad, pero también es cierto que no podemos vender la imagen de que cada euro que se gasta en defensa es un despilfarro, porque el hecho de que haya seguridad permite también que haya servicios públicos, que la economía se gestione mejor, que sea más eficiente. Quiero decir que hay que encontrar también un punto de equilibrio en el sentido de que no todo euro destinado a defensa es un euro Yo he dicho comprar armamento. Es que deberíamos generar una industria propia aquí. Eso estoy muy de acuerdo. Porque evidentemente la tropa, la marinería, tiene que tener unas condiciones de vida y de trabajo. Es evidente, y no les puedes llevar en los Tupolev, estos que se cayeron en mitad de las montañas de Turquía. Totalmente. Es decir, si vas a trasladar a tus soldados o a tus tropas, tienen que ir en unas condiciones. Es decir, eso... Porque además la seguridad importa para la economía y los servicios sociales. Pero el asunto es que la cuantía, el montante, es para resolverle los problemas internos a Donald Trump. No, eso es... Bueno, es que de hecho, una de las cosas que no se dice mucho tampoco en este debate, y a mí me gustaría que alguien en la próxima reunión de la OTAN se lo dijera,
bueno, si es Sánchez a lo mejor le aplaudo por primera vez, que le diga, pero si usted no gasta 5% del PIB en defensa, si es que de hecho usted ha ido decreciendo durante la última década el gasto que ha destinado a defensa, o sea, va con el morro y nos pide a los demás que aumentemos el gasto en defensa. Y luego respecto de lo que comentaba Diego y Rubén también del ataque a Irán, del respeto a las reglas internacionales, a ver, a mí me parece que es absolutamente determinante, entre otras cosas, porque claro, yo desde luego, o sea, yo a Irán lo veo como un agente peligroso para la seguridad de España o la seguridad de Occidente, ¿de acuerdo? Pero luego ya, si me sustraigo de, por decirlo de alguna manera, la posición que ocupo dentro del mundo y el bloque al que pertenezco y tal, claro, cuando los ayatolás dicen, oiga, ¿y por qué yo no voy a tener una herramienta nuclear de disuasión y la puede tener Estados Unidos? Pues digo, pues y aquí pues tenemos es que bases americanas, no nos olvidemos. Claro, pero dices, pero es que es verdad. Igual en vez de atacar a Estados Unidos es más fácil atacar otras bases que son más fáciles de llevar. Pues pero entonces, ¿por qué no reflexionamos? En Cádiz ya está teniendo movimiento, claro, han estado viendo. Pero que a lo mejor el movimiento tenía que ser inverso, es decir, en lugar de que todos vayan aumentando, vamos a reducir todos para que nadie tenga la necesidad de tener estos instrumentos de disuasión. Claro, pero ya te digo, que yo no voy a defender a Irán ni mucho menos, claro, pero entiendo la filosofía, la lógica que hay detrás. Si tienes, por ejemplo, a Trump, que estábamos viendo ahí el tuit que ha puesto, ¿no? Celebrando este domingo, ahí lo estamos viendo por todo lo alto, que los daños monumentales que ha causado a los ataques, porque no se sabe qué ha pasado. Los ataques del ejército estadounidense contra las 3 instalaciones nucleares de Irán, claro. ¿Cómo se lo tienen que tomar en Irán, no? Porque si encima lo está celebrando, pone tweets y pues todo yo le parece el otro día, es que no sabemos qué está sucediendo, qué ha sucedido. El otro día hacíamos una presentación de un libro que se titula BRICS y trata de estas cuestiones, pero más en el plano económico y tal. Esto, el ejemplo que yo puse es cuando los franceses invaden la península ibérica en 1808. ¿Quién lucha contra los franceses? Pues el cura Merino, que era la extrema derecha reaccionaria católica apostólica romana, pero también gente republicana y liberal. Y había y estaban internamente el cura Merino o Espoz y Mina o el empecinado eran antitéticos, pero antes que el cura Merino es menos enemigo mío que el invasor. Y esto lo que puede es un país de 90 millones de personas. Por lanzar bombardeos, ¿qué van a hacer? Pues van a precarizar determinada industria, van a ralentizar, han atacado refinerías, pero un cambio de régimen y ya tienen al sustituto demócrata, al maravilloso demócrata que es el hijo del Shah de Persia. Yo no había nacido, pero que me vendan que el régimen del Shah de Persia era democracia, ya vale de cuentos. El régimen del Shah era una dictadura tan brutal o más, y la revolución islámica de los ayatolás triunfa sobre una revolución popular que derroca al Shah por la represión y por la violencia y por las condiciones de vida en las que estaban. Entonces, que nos quiera nada vender que el futuro y que la solución es recuperar la figura del Shah de Persia como figura democrática, pues yo creo que es que ya todas esas ya ha valido. Libia, donde hay mercados de esclavos, donde gente de África del Golfo de Biafra es esclavizada en condiciones auténticamente medievales, y fue la OTAN la que hizo una intervención para democratizar Libia. En Siria, que hemos puesto un terrorista con corbata. Este fin de semana se inmoló uno de sus ex aliados en una iglesia ortodoxa. Por tanto, seguridad sí, por supuesto que sí. La seguridad es un se puede lograr de otras maneras. Es una necesidad de cualquier sociedad tener seguridad, pero la seguridad no es armarte hasta los dientes y no es promover regímenes que te benefician económicamente, pero que son bombas de relojería, porque lo que hay en Siria es una bomba de relojería, lo que hay en Israel desestabilizando. Luego, Líbano, países inviables a tu alrededor. Entonces, bueno, pues que estén quietos porque ya económicamente nos va afectando. Sí, hombre. Pero eso es lo menos malo que nos puede ocurrir. Siendo malo, porque económicamente ya sabemos lo que ocurrió con la crisis del petróleo de los años 70, pero más grave es el que sufre toda esa inestabilidad. 2 y pico que está ya subiendo el gasóleo ya de cerrar el estrecho, ¿no? de Hormuz. Lo ha acordado el Parlamento. Lo tiene que acordar ahora el Ejecutivo, ¿no? Claro, pero también, pero Irán ahí se tienta la ropa porque sabe que eso es un conflicto muy potente con Emiratos Árabes y contra China. Contra China.
China levantaban los fletes una barbaridad. Hombre, sí, es importante. Bueno, pues esperemos que paren China. un poquito, que paren las cosas. No lo sé. Hablando de incendios, ¿vais esta noche a las hogueras de San Juan? ¿Sois de ir a hogueras de San Juan? Yo he ido alguna vez, pero ¿Pedir este año deseos no sé, o no, Ángel? Las veo desde lejos. Yo sí que desde lejos prudentemente. Antes sí me acercaba más. Sí, y si no voy sí que hago lo de los deseos, eso sí. Con el calor que hace además. En casa, lo llevo a hacer en casa, sí. Unos papelitos. Sí, ponemos, sí, eso sí que es. Pero he ido varias veces hasta que de Lobete, pero llevo unos años sin ir, pero lo sigo haciendo. Si estoy fuera también. O sea, no hay vuelta, dar vueltas en el balcón con unas sartenes ya depilados, entonces tampoco es cuestión de dar que hablar a los vecinos. Mira, ahí están preparando la hoguera. A mí me gusta también preparar, no sé, es una costumbre a lo mejor que me dijo mi madre, que es preparar luego. Yo siempre he notado, agua, para no cambiar de tema, agua con flores y yo eso no he hecho, yo me baso hierbitas, y luego al día siguiente te lavas la cara con todo. Y lo que no habéis notado, y a mí siempre me pasa, que esta noche siempre como que se empieza a nublar todo, a cubrir las nubes. ¿Ah, sí? Sí, que no nos vendrían mal. No nos vendrían mal. Pero bueno, se nubla por las hogueras. No, es un ambiente. No quiero decir que sea medio bruja, pero sí que. Vale, digo, no sé. Lo tengo ya comprobado, sí que. ¿Los deseos lo haces? Sí, me gusta. No, que está bien. Te ha ido bien. No sabría decirte. Como todo el mundo, no sabría decirte. ¿Tú eres de algo de eso, no? No soy religioso, así que menos supersticioso todavía. ¿no? Supersticioso menos, ¿no? Bueno, pues aquellos que. Hoy hace mucho calor de todas maneras. El que se acerca a la hoguera que vaya hidratado, porque vamos, madre mía. Ojo, Yo digo que a ver si se nubla un poco, ¿no? Sí. Que no nos deje tanto. Es que la que plantan en la Plaza del Mercado, que es enorme, por ejemplo, te acercas ahí y dices, bueno, es que me tengo que quedar a 10 o 15 metros, porque si no. Sí, porque ayer ya no. Las temperaturas no refrescaban ni por la noche, y antes de ayer tampoco. Hemos llevado un fin de semana intenso. Bueno, señores, pues muchísimas gracias. Y a los que vayan a la hoguera, pues que lo disfruten, y a todos ustedes les dejamos ya con Cocina a Ciegas. Adiós.